Hola a todos, bienvenidos. Disculpen la tardanza, tuve que terminar unos asuntos pendientes de carrerita, pero si ya estamos listos, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver, ya saben, tenemos una práctica, vamos a ver varios casos clínicos que están muy interesantes y vamos a tratar de darles el abordaje, pues ahora sí que desde el punto de vista del patólogo. Vamos a ver cómo hacemos, pues nosotros en el día a día, cuando nos enfrentamos a un caso clínico, a unas laminillas, lo que sea que nos manden, una pieza quirúrgica, una revisión, cómo hacemos el abordaje desde el principio y cómo hacemos el proceso de diagnóstico. Entonces, vamos a iniciar. Bien. Vamos entonces a ver sobre estos 4 temas, sobre neoplasias, linfomas, hígado y tracto digestivo. Entonces, empezando con el primer caso, sobre el tema de neoplasias, los datos clínicos que nos dan, vamos a manejar esto ahora sí que desde el punto de vista, desde cómo nos llega normalmente el trabajo. A veces las hojas de envío para las piezas vienen muy completas, a veces vienen un poquito escuetas, entonces vamos a poner únicamente los datos que se recibieron al momento de recibir la pieza. En este caso es un paciente masculino de 60 años que nos reportan que tiene síntomas urinarios obstructivos bajos. A esto en conjunto los urólogos le llaman también datos de prostatismo. ¿A qué se refieren con eso? Que el paciente tiene, por ejemplo, urgencia urinaria, es decir, que de repente necesita ir a orinar de forma urgente, que tiene un aumento de la frecuencia urinaria, que orinan frecuentemente también, muchas veces durante la noche. Todos esos son los síntomas de prostatismo y nos están, bueno, eso se deben a que no hay un vaciamiento vesical completo debido a un crecimiento de la próstata. Bien. El ultrasonido que nos refieren ahí en la solicitud, pues nada más nos menciona que hay un crecimiento prostático irregular, y también nos menciona ahí el urólogo que al hacer la exploración rectal del paciente detectó varios nódulos pétreos. Cuando dicen eso quiere decir que son nódulos muy indurados, y esos son altamente sospechosos de una neoplasia maligna. Entonces vamos a ver lo que encontramos ya al ver las laminillas. Este es un corte histológico de próstata. Este no es el caso de nuestro paciente. ¿Por qué lo pongo? Porque la forma que tiene el patólogo para detectar anomalías morfológicas es lo que nosotros buscamos en el microscopio o en el estudio macroscópico, alteraciones en la morfología. En el microscopio pues son morfología celular o morfología de los tejidos. Entonces siempre debemos tener en mente cómo es la forma normal del tejido. Entonces debemos tener siempre la histología normal presente. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues este es un corte histológico de próstata en el que vemos un grupo de glándulas prostáticas que están inmersas en ese estroma fibroso, que es la próstata como la veríamos normalmente. Todas estas son las glándulas. Y pues el estroma es un estroma fibromuscular muy denso en la próstata. Doctor, disculpe. Dime. ¿Va a grabar la práctica para los compañeros que no pudieron asistir? Sí, la estamos grabando como de costumbre. Gracias. Por nada. Entonces, en la próstata, bueno, nosotros ya sabemos, si ustedes repasan un poquito de histología, van a ver que las glándulas tienen un recubrimiento o revestimiento doble de epitelio. Aquí lo vemos un poquito más de cerca. El epitelio luminal, que es esta primera fila de núcleos, que son núcleos de estas células cilíndricas que tienen un citoplasma alargado y clarito, que son las células secretoras, y una segunda fila de células, que es esta segunda fila de núcleos, que están un poquito más aplastados o más aplanados, que son las llamadas células basales o células de reserva. Entonces, cualquier glándula de la próstata que veamos, sin importar que tenga una morfología como estas que se ven de repente muy grandes, plegadas, o que se vea muy pequeñita, pero que tenga
sus dos capas de epitelio, sigue siendo una glándula benigna. Cuando veamos el capítulo de cáncer de próstata, vamos a ver que estas características del epitelio normal se pierden ya en el cáncer. Entonces, ahora sí, nuestro paciente, esto es lo que vemos en una vista más o menos panorámica. Vemos que no se parece para nada al tejido normal, ¿sí? No vemos, de hecho, casi presencia de glándulas. Únicamente vemos un estroma fibromuscular y vemos ahí muchas células dispersas como infiltrando el estroma. Todas estas filitas que vemos de color más morado son grupos de células y eso inmediatamente llama la atención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, siempre buscar el órgano residual, ¿verdad? ¿Qué tal que lo que nos mandaron los urólogos no es próstata? ¿Qué tal que es otro órgano? Entonces, siempre debemos buscar el órgano residual. Y aquí lo estamos viendo un grupo de glándulas que son glándulas prostáticas. Si nos acercamos, vemos que tienen ese doble epitelio, el epitelio secretor y las células basales. Y estas glándulas están rodeadas por una lesión de aspecto neoplásico, porque parece que, se ve que está proliferando aquí tejido, que están proliferando células. Hay muchas células rodeando esas glándulas normales. Ya de cerca vemos que estas células tienen un aspecto epitelial, tienen un núcleo redondo con un núcleo prominente y un citoplasma moderado a abundante en ocasiones. Estas células, aquí las vemos más de cerca, tienen una nucleomegalia muy marcada comparándolas con las células normales del epitelio prostático, y además vemos que en algunas zonas están intentando formar glándulas. ¿Sí? Aquí vamos a marcar algunas cuantas. Esta, por ejemplo, es una glándula que están formando las células tumorales. Aquí a un lado vemos otra, de este lado vemos otra, y así hay muchas en todo este campo. Entonces, es una neoplasia formadora de glándulas de un aspecto, con células de aspecto epitelial que tienen un nucleolo muy prominente, nucleomegalia, anisonucleosis. Vemos también incluso actividad mitótica y tiene un patrón infiltrativo. Vemos como, si nos regresamos unas imágenes, están metiéndose esas células entre el estroma. Entonces, todo esto, en conjunto con la clínica que nos dio del paciente, pues nos integró un diagnóstico ya morfológico, que sería de un adenocarcinoma invasor de la próstata. No vamos a ahondar más en el diagnóstico porque está incompleto. Falta agregarle unas cositas más para especificar bien qué tipo de carcinoma, pero lo vamos a dejar ahorita pendiente. Vamos a regresar a este mismo caso cuando veamos el tema de patología prostática para complementarlo ahora sí con lo que le falta. Tenemos que poner siempre en los diagnósticos de cáncer de próstata qué tipo de tumor es, el grado de diferenciación que tiene, pero aquí no lo ponemos como bien, moderado o pobremente diferenciado. Aquí le damos un valor numérico en una escala que es la escala de Gleason o en la de grupos pronóstico de la ESUP y de la OMS. Entonces, eso lo vamos a dejar pendiente, pero hasta ahorita, bueno, vemos que la histología normal de la próstata en este paciente está completamente alterada. Vemos algunas glándulas residuales. Lo demás es una lesión de aspecto neoplásico que tiene células con mucha atipia citológica que están formando glándulas. Aquí este grupo de células que vemos muy de cerca también nos está formando otra glándula. Esta sería una glándula que están formando las células neoplásicas. Entonces, esto pues ya nos integra un diagnóstico de adenocarcinoma. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre este caso? Es un caso muy sencillo nada más para ver o empezar a hacer abordaje y distinción entre neoplasias benignas y malignas. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente caso, también sobre el tema de neoplasias. Entonces, la finalidad aquí es definir si nos enfrentamos a una neoplasia benigna o a una neoplasia maligna. En este caso, se recibe una muestra de tejido de una paciente de 22 años. Nos remitió un nódulo mamario y pues nos dice el clínico que es un nódulo que está en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Nos da algunos datos ahí importantes, que tiene 2 centímetros de diámetro, o sea, es un nódulo pequeño.
los bordes son redondeados, o sea, al palparlo se palpan los bordes lisos o redondeados, como si fuera una bolita, una lesión ovoide. Es móvil y tiene un crecimiento lento. Con estos datos clínicos, ¿ustedes sospecharían de que fuera una neoplasia benigna o maligna? Benigna. Benigna. A ver, alguien de los que dicen benigna, ¿por qué benigna? ¿Alguno de los que dijeron benigna? Por el crecimiento lento. Uh-huh. ¿Algo más? Que son móviles. Por los bordes redondeados. Bien, los bordes redondeados y que es móvil. Y por ahí algunos dijeron que maligna. ¿Por qué les haría sospechar que es maligna? Ya no, ya cambiaron de opinión. Bueno, está bien. Únicamente es para tratar de despejar dudas. Entonces, vamos a ver. De entrada, con esta clínica sospecharíamos de algo benigno, porque recuerden, las neoplasias benignas, dijimos, tienen crecimiento lento, tienen bordes redondeados y son móviles, casi siempre son móviles. Entonces, ya en los cortes histológicos, aquí vemos que es una neoplasia justamente nodular, así ovoide, es un nódulo que tiene los bordes redondeados. Aquí estamos viendo el borde externo de la neoplasia. Vemos que tiene un estroma fibroso denso en su interior y vemos que tiene algunos ductos ahí muy alargados, revestidos por epitelio, que desde aquí no alcanzamos a valorar. Aquí vemos otro acercamiento, otro campo, un poquito más de cerca. Vemos también la periferia de la lesión. Vamos a delimitarla para ver algo muy importante. Miren, aquí está la periferia de la lesión. Y de este lado vamos a marcar en otro color. Vamos a marcar en color amarillo. Esto sería parte ya del estroma circundante. Todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Entonces, fíjense cómo la neoplasia en este caso lo está empujando al tejido. No lo está infiltrando. Eso nos habla también de benignidad. Acuérdense, las neoplasias benignas empujan, tienen un crecimiento expansivo, incluso fue pregunta de examen, un crecimiento expansivo que empuja y comprime los tejidos circundantes. Las malignas, no, las malignas tienen un crecimiento infiltrativo y empiezan a entrar ahí, a penetrar el estroma y a rodear las demás estructuras del tejido, como lo vimos en el caso anterior, en la próstata. Entonces, esto es una neoplasia benigna. En las neoplasias mamarias siempre hay que valorar el epitelio, porque la mayoría de las neoplasias de la mama son carcinomas, la mayoría de las neoplasias malignas. Entonces, hay sarcomas también o tumores del estroma, pero lo más común son los carcinomas. Y ahí tenemos que valorar también el epitelio. Aquí esta neoplasia tiene epitelio. Todos estos son ductos que están revestidos por células epiteliales, que ahorita vamos a ver más de cerca. Entonces, esta no es una imagen de nuestro caso, esta es una imagen representativa del epitelio de los ductos y de los lobulillos mamarios. Al igual que en la próstata, o de forma muy, muy similar, el epitelio mamario es un epitelio dual, tiene dos capas. Aquí la flecha, estas tres estructuras son lobulillos mamarios. El epitelio de los lobulillos es igualito al de los ductos, al epitelio ductal. Entonces, la flecha esta larga nos está señalando la luz de ese lobulillo. Este es un lobulillo. La flecha curva, que vemos acá casi en la esquina inferior izquierda, nos está señalando la capa luminal de epitelio. Lo que vendría a ser como el análogo del epitelio secretor de la próstata. Este es el epitelio luminal de la mama. Son las células epiteliales que se encargan de secretar, pues en este caso, la leche materna. Y por debajo de ellas, las puntas de flecha nos están señalando unas células que tienen un núcleo entre redondo, oval, medio hipercromático, pero tienen un característico citoplasma aclarado, que en ocasiones les da un aspecto como el de esta célula que le estoy, vamos a marcarla, como esta célula que se ve aquí, que los libros de patología describen como una imagen en huevo estrellado. Todos han visto un huevo estrellado que tiene la yema en el centro y la clara de color blanco alrededor. Entonces,
nos da una imagen muy similar. Esas son las células mioepiteliales. Entonces, al igual que en la próstata, que dijimos, la próstata debe tener su epitelio doble, su capa de células secretoras y células basales. En la mama también debemos ver siempre el doble epitelio para descartar que una lesión epitelial sea maligna. Entonces, si vemos siempre el epitelio secretor y las células mioepiteliales, sin importar que veamos a veces alteraciones muy exageradas de la morfología, va a seguir siendo una lesión benigna, y esto lo vamos a ver en la próxima semana, cuando veamos el capítulo de patología mamaria. Si vemos una lesión que aparentemente se vea con una morfología muy inocente, pero que ya no tiene las células mioepiteliales, entonces es un carcinoma de la mama. En este caso, en el caso de esta paciente, vemos ya aquí, este es un acercamiento de la lesión estudiada. Tenía ductos como estos alargados, pero tenía también algunos ductos pequeños bien formados, rodeados por un estroma más denso. Fíjense bien cómo se ve la capa de células secretoras que tiene un citoplasma más basófilo, y por debajo de ellas se ven las células mioepiteliales con ese citoplasma blanco, ¿sí? Que les da esa imagen que les dije, nuevo estrellado. Entonces, esta es una patología benigna. Este es un fibroadenoma mamario, que es una tumoración muy, muy común de la mama. Se ve más en pacientes en edad reproductiva, sobre todo en pacientes jóvenes. Y es una neoplasia completamente benigna en la que hay una proliferación tanto del epitelio como del estroma. ¿Dudas con este caso? Doctor, ¿y cuál sería el tratamiento o qué es lo que le harían a la paciente? Ok. El tratamiento en los fibroadenomas puede ser de dos tipos. Cuando se detectan, cuando se detectan de un tamaño pequeño o como parte de un espectro de cambios ahí en la mama, que es la condición fibroquística, si son pequeñitos se pueden dejar si no causan molestia. Esto es lo que hacen, es a veces causar molestia. Tienden a aparecer, fíjense, en esta paciente está en el cuadrante superior externo de una de las mamas, de la mama derecha. Tienen esa tendencia de aparecer en zonas a veces de presión, por ejemplo. Ya saben que hay algunos brasieres que tienen varilla o cosas así, entonces a veces tienden esa mala costumbre de crecer en esa zona donde se hace la presión y pueden causar molestia. Entonces, si causa molestias o si ya está muy grande o son múltiples, se resecan. Como son neoplasias benignas, no están adheridas a los tejidos circundantes, entonces la extracción es muy limpia, como vemos aquí. Esto que vemos aquí es el borde quirúrgico, o sea, el cirujano abrió la piel de la mama y pudo extraer casi completo el puro tumor sin llevarse tejido de más. Entonces se pueden extirpar. Cuando son grandes, cuando son pequeñitos y no causan molestias, se pueden estar vigilando, nada más estar al pendiente la paciente y el clínico que no empiecen a crecer y pues no pasa nada, ¿sí? Son neoplasias benignas. La mayoría de las neoplasias benignas pueden tener un tratamiento expectante, como los leiomiomas también. Si no causan muchas molestias, esos son tumores benignos del útero. Si no causan muchas molestias, bueno, se pueden dejar. Si están causando mucha clínica, por ejemplo, sangrado, que es lo que más comúnmente causan los leiomiomas, se extirpan. En este caso es igual, los fibroadenomas se pueden dejar si no causan clínica, si no, se retiran. Sí, gracias. Tengo una pregunta. Dime. ¿Pudiera ser el caso de que, aunque en la clínica te dicen que es uno pequeño, que de crecimiento lento, bueno, las características que nos dio, podría, aún así, con estas características, ser una neoplasia maligna? Ok. O sea, cuando tú ves la clínica como la que nos dio esta paciente, no vas a sospechar de entrada de una neoplasia maligna, porque acuérdense que nosotros los médicos nos guiamos por estadísticas, y la estadística nos dice que la mayoría de las lesiones que tienen así bordes redondeados son móviles, crecimiento lento, son benignas.
Pero aquí en la medicina, como en muchos otros campos, todo puede pasar. Entonces, se han visto casos sumamente raros, o sea, son muy, muy raros y por lo tanto no debemos estar siempre sospechando. ¿Qué tal que este es uno de ellos? En los que la clínica de la paciente es de una neoplasia benigna, de un fibroadenoma, pero resulta que dentro del fibroadenoma empezó a crecer un carcinoma ductal. Por ejemplo, que en este fibroadenoma que vemos aquí, esta zona, por ejemplo, fuera de carcinoma, en este caso no lo es, pero así se han encontrado casos, son muy escasos, están reportados en la literatura, en algunas revistas ahí de patología, pero no es lo común. O sea, si tú detectas por clínica una tumoración de este tipo, tú vas a sospechar de una neoplasia benigna. Si por el contrario detectas las características opuestas, que sea fija, irregular, etcétera, vas a sospechar de algo maligno, pero siempre complementando con otros estudios, en este caso en la patología mamaria. Pero cuando tienes clínica de benignidad, no tienes por qué sospechar de que tal vez algo maligno puede pasar. Te digo, no estamos exentos de que suceden este tipo de casos, pero no es lo común. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, por nada. Bien, vamos, continuamos entonces. Un fibroadenoma mamario, lo vamos a ver en la próxima semana en patología mamaria. Vamos con el tercer caso, también el tema de neoplasias. Este es otro nódulo mamario, en este caso es de una paciente de 48 años. Nos dicen que es un nódulo que está en el cuadrante superior externo de la mama derecha también. En este caso el nódulo tiene 3 centímetros de diámetro, pero aquí ya nos refieren algunos datos importantes, que es un nódulo mal definido, que está fijo a planos profundos, o sea que está adherido al tejido circundante, y aparte la mamografía nos reporta presencia de microcalcificaciones asociadas a ese nódulo, o sea que en ese nódulo se detectan presencia de microcalcificaciones. No hemos hablado de las microcalcificaciones, pero con el resto de la clínica sospecharían de algo benigno o maligno. 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 Muy bien. Maligno. Acá en el chat también están poniendo maligno. Así es, o sea, ya vemos que es lo opuesto al caso anterior. Sin importar la edad de la paciente, sin importar que aquí nos refieren calcificaciones, vemos que es un nódulo mal definido y está fijo a planos profundos. Entonces, eso ya nos hace sospechar de que pueda ser algo maligno. Tampoco vamos a tener certeza, obviamente. Si ustedes llegan a estar en el papel del clínico alguna vez, a que a lo mejor alguien se dedique a la ginecología o a clínica de mama, etcétera, si detecta algo así no le va a decir a la paciente inmediatamente es algo maligno, sino que hay sospecha de que es algo maligno y hay que juntar más estudios para corroborarlo. Por ejemplo, el ultrasonido, la mamografía y pues ya en última instancia el estudio de anatomía patológica. Entonces, vamos viendo con qué nos encontramos. Nuevamente hay que encontrar el órgano residual en el nódulo que se nos envió. Este es el tejido residual mamario. Vemos un grupo de ductos y de lobulillos que tienen una histología normal. Se pueden ver que tienen sus 2 capas de epitelio y están pues rodeados por un estroma fibroso denso. Aquí vemos el estroma ya un poquito más fibroso y más abundante que en una paciente más joven. Esta señora tiene 48 años, entonces corresponde con la edad. Lo que ya nos llama la atención es esto, que en algunas zonas de este nódulo vemos ductos, de los ductos principales, ya no vemos lobulillos y en lugar de eso encontramos que hay muchas células infiltrando el estroma. Desde aquí no podemos saber qué son. Sí, a bajo aumento podrían ser células inflamatorias, podrían ser células tumorales, no sabemos, hay que acercarnos. Entonces, acercándonos un poquito más, vemos que son células que están infiltrando el estroma. Nuevamente aquí vemos como estas fibras de color rosa, que son fibras de colágeno que forman el estroma mamario, están siendo separadas o divididas porque entre ellas se están metiendo estas células formando grupos pequeñitos en forma de filas
como lo vemos aquí, estas filas de células están rodeando a las estructuras ductales que nos quedan, dándonos un patrón que le llamamos patrón en diana, como los blancos con los que se juega hacia los dardos. Y pues estas células ya más de cerca vemos que no son células inflamatorias, no son linfocitos, no son macrófagos, son células que tienen un aspecto epitelial, tienen un citoplasma de moderado a escaso y están infiltrando el estroma, llegando incluso al tejido adiposo. O sea, ya no son células, igual si no están formándonos ninguna estructura, si esto nos estuviera formando ductos, pero igual lo vemos que está metiéndose aquí en el estroma, lo interpretaremos como algo maligno. Entonces, esta es una neoplasia maligna de estirpe epitelial, que quiere decir que es un carcinoma, ¿sí? El patrón de crecimiento en el que forma así filas como estas, que les llaman los libros en fila india, como cuando nos formamos así en la escuelita uno detrás del otro, igual así están las células. Algunas células pueden infiltrar solas el estroma, como estas que vemos acá, y pues están infiltrando en todos lados. Este nódulo lo refirieron como un nódulo mal definido, porque este tipo en particular de neoplasia no nos forma nódulos tan sólidos. A veces únicamente se detecta como una zona con aumento de la consistencia en la mama, o sea que se siente un poquito más firme. Este caso que estamos viendo es un carcinoma, ¿sí? Un carcinoma lobulillar invasor de la mama, que también no vamos a profundizar demasiado en el diagnóstico ni en la clasificación. Tengo también la inmunohistoquímica de este caso, pero la vamos a dejar para la clase de mama para que lo vean completo. Entonces, por la clínica y por los hallazgos histológicos podemos concluir pues que es un carcinoma. Ya la morfología, les digo, eso nos lo clasifica como uno de tipo lobulillar. Vamos a ver después cuál es la diferencia con el ductal, que es a lo mejor el que han escuchado ustedes, carcinoma ductal de la mama. Sí, carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal invasor son de los dos más comunes. Este es el segundo lugar más o menos, no es tan común como el ductal. Bien, ¿dudas al respecto sobre el caso el número 3? Bien, de acuerdo, entonces continuamos. ¿Sí? Tenemos otro caso, ahora ya vamos a entrar al tema de linfomas. Está interesante este caso. Es un paciente masculino de 40 años. Nos refieren los médicos de onco que tiene múltiples adenopatías en el cuello y en las ingles, que reportan que crecieron estas en un periodo de 2 a 3 meses aproximadamente. Esto ya lo interpretamos como un crecimiento rápido. Y además nos refieren que el paciente presentó o ha presentado en este tiempo síntomas B. Si no recuerdan, los síntomas B eran estos que vemos aquí. El paciente perdió 12 kilos en 2 meses, ha tenido fiebre y tiene también sudoración nocturna. Estos síntomas B, les dije, no son exclusivos de los linfomas, pero se ven frecuentemente en ellos. Entonces, con esto, bueno, con la presencia de adenopatías múltiples y síntomas B, si no tenemos más datos clínicos que nos digan que el paciente a lo mejor es inmunosuprimido o alguna otra cosa, hay que sospechar de linfoma. Por la edad del paciente masculino, 40 años, y todos estos datos clínicos, hay que sospechar de una neoplasia maligna, de estirpe, sobre todo linfoide. Si nos dijeran que son ganglios un poquito más localizados, bueno, tenemos más diagnósticos diferenciales. Que nos dijeran, por ejemplo, son ganglios inguinales o ganglios pélvicos. Bueno, puede ser un linfoma, pero puede ser también a lo mejor una metástasis de un carcinoma, o puede ser alguna cosa infecciosa más localizada. Pero aquí, por la clínica, hay que sospechar de algo maligno de entrada, pero de todos modos, para eso es el estudio histopatológico, para descartar o para hacer un diagnóstico ya preciso. Entonces, al departamento de patología se envió un ganglio linfático. En los cortes histológicos, lo primero que notamos a bajo aumento es que está perdida completamente la arquitectura normal del ganglio. Si recuerdan de la clase de linfomas, ahí vimos que el ganglio se divide en corteza y en médula, y que en la corteza están ahí todos los folículos linfoides. Esto no lo vemos aquí por ningún lado.
Sí, esta es una porción del ganglio, pero todo el ganglio completo se veía igual que como vemos en este campo. Vemos que está muy hipercelular, pero no está formándose ningún patrón específico. Están formando las células un patrón difuso. Si no recuerdan cuál era ese, acuérdense de la imagen esa de las canicas que están todas dispersas. Ahí les puse en la clase de linfomas. Ese es un patrón difuso. O sea que las células están dispersas sin formarnos ningún tipo de estructura. Entonces, ya al acercarnos, vemos que muchas de estas células son células inflamatorias, pero con un aspecto normal. No las vemos atipia citológica. Por ejemplo, estas de aquí son células plasmáticas. Vamos a marcarla en color azul. Esta es una célula plasmática y como esta encontramos muchas. Vemos también otro tipo de células. Vamos a marcarlas en otro color. Este de aquí, por ejemplo, es un macrófago. Todo este de aquí, más o menos, citoplasma llega como hasta aquí. Está mal definido, pero es un macrófago. Entonces vemos macrófagos, vemos células plasmáticas, vemos linfocitos también, como este que le estoy señalando con el puntero. Entonces hay muchas células inflamatorias, pero no les vemos atipia citológica, que eso es lo pues algo básico para un cierto tipo de linfomas. ¿Quién se acuerda en cuáles linfomas veíamos muchas células pero de aspecto maligno? ¿En qué familia de linfomas en general? ¿En los Hodgkin o en los no Hodgkin? ¿En los Hodgkin? Ok, en los si se regresan a la gracias, Guillermo. Si se regresan a la clase que vimos de linfomas, ahí les puse 2 diapositivas antes de empezar los linfomas de Hodgkin que tenían muchos puntitos de colores. Les dije, en los no Hodgkin se veía un grupo muy grande ahí de células de puntos rojos que representaban células. Les dije, vemos muchas células de aspecto maligno que todas son neoplásicas. En los no Hodgkin vemos muchas células inflamatorias, pero solamente algunas neoplásicas, que son las células de Reed-Sternberg. En este caso, ninguna célula de aquí tiene atipia citológica ni tiene un aspecto maligno. Entonces, si seguimos sospechando del linfoma, porque puede ser otra causa, sospecharíamos del linfoma de Hodgkin. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar las células de Reed-Sternberg. Entonces, al seguir explorando, ya a gran aumento este ganglio, encontramos de repente células como esta de aquí, que tienen un núcleo muy grande, son células grandes, tienen un núcleo muy grande, aclarado, lobulado, y que tiene un nucleolo muy prominente. Aquí está el nucleolo. Entonces, esa ya no es una célula inflamatoria normal. Al seguir explorando, vemos que esas células se van repitiendo ahí constantemente. Encontramos por aquí, por ejemplo, otra que tiene ese núcleo muy grande vesicular, o sea que está aclarado el núcleo y tiene un nucleolo muy prominente de color rojizo. Aquí está otra de estas células, también con su núcleo, en este caso está lobulado y tiene un nucleolo muy grande, y una más aquí. Esta con su nucleolo. Hasta que nos encontramos ya con una como esta. Sí, que esta ya es una que tiene un aspecto más clásico. Esta es una célula de Reed-Sternberg que, si recuerdan, les mencioné que tiene un aspecto de ojos de búho. Aquí el otro núcleo está un poquito plegado, pero aquí con el nucleolo este prominente, aquí está el otro, le da un aspecto como en ojos de búho, les dije. Entonces, esto por morfología es un linfoma de Hodgkin. Les digo por morfología porque eso es lo que podemos valorar con la tinción esta de rutina, la de hematoxilina y eosina. ¿Qué tenemos que hacer? Les dije, los linfomas siempre hay que complementarlos con pruebas de inmunistoquímica para saber qué tipo de células son las que estamos viendo ahí al microscopio. Entonces, hay que hacer estudios de inmunistoquímica. Esto que estamos viendo aquí es una inmunistoquímica con anticuerpos contra CD20. Si recuerdan, el CD20 es un marcador para células B, o sea, para linfocitos B.
Y vemos que aquí nos está marcando muchos. Si recuerdan, en el fondo celular les dije que había pues linfocitos y varios de estos seguramente van a ser B, otros van a ser T. Entonces aquí nos está marcando los linfocitos B. ¿Sí? Todos estos son linfocitos B. Y aquí en el centro, fíjense bien, los que son más observadores van a ver que este es un núcleo muy grande que tiene 2 nucleolos prominentes y esta célula no está pintando positiva para el CD20. O sea, está negativa para CD20. Esta es una de las células grandes que vimos como esta. Y está negativa para CD20. Si recuerdan, las células de Reed-Sternberg tenían un inmunofenotipo muy característico. Las del tipo clásico, las de los linfomas de Hodgkin clásicos, que eran negativas para CD20 la mayoría de las veces y positivas para CD15 y CD30. Entonces, lo que sigue es hacer estos 2 marcadores. Esto que vemos aquí es un CD15. Fíjense cómo vemos, este es el núcleo bilobulado. Vamos a dibujar sobre él para que lo vean mejor. Este es el núcleo bilobulado. Aquí estamos viendo un poquito menos de aumento. Ahí estarían los 2 nucleolos que le dan el aspecto de ojos de búho. Y lo que vemos de color café es lo que está pintando positivo para CD30. Esa mancha que está a un lado de los núcleos, que está más intensa, es el aparato de Golgi. Las tinciones, las células de Reed-Sternberg tienen un doble patrón de tinción. Vemos que pintan en el citoplasma en general, pero con una intensidad tenue, y pintan con una intensidad más fuerte en el aparato de Golgi. Entonces decimos que tiene un patrón citoplasmático y paranuclear. Sí, o sea, a un ladito del núcleo, ahí pintan muy intensamente. Esta de aquí es otra célula de Reed-Sternberg. Entonces hicimos también CD30. Vemos que hay otras células de esas grandes que tienen el mismo patrón de tinción, aunque aquí se ve un poquito más tenue. Aquí está una muy grande con el patrón de tinción paranuclear, esta también, y tinción ahí en el citoplasma muy tenue. Entonces, este de aquí, con estos marcadores de inmunistoquímica y con la morfología, ¿qué diagnóstico tendremos ahora sí ya más de certeza? ¿Podría ser un linfoma clásico de esclerosis nodular? Ok, es un linfoma de Hodgkin clásico. El de esclerosis nodular, acuérdate, Víctor, veíamos a bajo aumento que las células formaban nódulos y había mucha fibrosis alrededor. Esa también creo que fue pregunta de la posvaloración. Se forman septos fibrosos y aquí no los vemos. Entonces, sí es un linfoma de Hodgkin, de los de tipo clásico, pero aquí vemos muchas células variadas. Vemos linfocitos, histiocitos. Se veían también algunos eosinófilos que nos salieron aquí en estas fotografías. Entonces es uno de tipo celularidad mixta, ¿sí? De los linfomas de Hodgkin clásicos, pero del tipo celularidad mixta. Entonces aquí acuérdense la diferencia entre los Hodgkin y los no Hodgkin. En los no Hodgkin les dije todas las células que están formando el linfoma. Si este fue un linfoma de no Hodgkin, todas estas células que vemos aquí, o la gran mayoría de ellas, serían neoplásicas. En el caso de los linfomas de Hodgkin, como es únicamente vamos a tener algunas células aquí. Vamos a suponer que son estas, que aquí las estamos dibujando. Por aquí y por allá tendríamos algunas células de Hodgkin ahí, o de Hodgkin Reed-Sternberg, ahí metidas entre el resto de infiltrado, que sería infiltrado reactivo. Bueno, este color casi no se notó. Vamos a pintar en color amarillo. Miren, no sé. Cada uno de estos puntos se vendría a representar más o menos una célula de Reed-Sternberg. Ya saben que hay varias morfologías, que las clásicas, o esas de ojos de búho, las de tipo lacunar, las de tipo momificadas, las de palomita de maíz, etc. En el linfoma de Hodgkin, del que no es del clásico, el que se llama nada más linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico, el patrón de tinción de la inmunistoquímica está al revés. Ese pinta muy intenso para CD20, y para CD15 y CD30 por lo general no nos da positividad. Entonces, obviamente aquí les estoy pasando
un panel muy reducido. En realidad, el linfoma se le hizo un panel amplio, más o menos de unos 10 o 12 marcadores, porque hay otros marcadores que nos sirven tanto para confirmar el diagnóstico como para darle pronóstico al paciente. No es tan sencillo como hacer CD20, CD15 y 30, pero estos son los que nos aportan para el diagnóstico morfológico en este caso. Bien, ¿dudas sobre este caso? Perdón. Bien, continuamos entonces. Un caso más sobre el tema de linfomas. Vamos a ver qué nos encontramos. Nos mandaron un ganglio linfático también de un paciente masculino de 28 años. Nos dijeron que él tenía adenopatías generalizadas. Nos refirieron que tenía crecimiento de ganglios linfáticos en cuello, en región inguinal, pero también en retroperitoneo. Entonces había por todos lados crecimiento ganglionar en este paciente. Nos refirieron también la presencia de síntomas B, pero nos dan un dato muy importante, que este paciente es VIH positivo. En los pacientes VIH positivos vamos a sospechar o vamos a buscar de forma intencionada cuando tenemos o ante la sospecha de un linfoma, un tipo en particular, que son los linfomas difusos de células B grandes. Son los que más se ven en este tipo de pacientes. Se pueden ver otros, por ejemplo, células natural killer, pero más comúnmente se ven estos, los de células B grandes. Aquí tuvimos el inconveniente de entrada que, les dije se mandó un ganglio linfático. No se mandó un ganglio linfático, más bien se mandaron biopsias Trucut de un ganglio linfático. O sea, con una aguja gruesa se puncionó un ganglio y se obtuvieron cilindros de tejido. Aquí vemos una porción de uno de estos cilindros. Entonces, la mayoría de lo que vimos fueron fragmentos de tejido conectivo como este de aquí, muy fibroso, pero vimos algunas zonas ahí escasas con una hipercelularidad aparente. Entonces, al acercarnos ahí, vemos que la celularidad está mezclada. En estas son células inflamatorias, vemos algunos macrófagos, vemos también linfocitos, sobre todo estas dos, alguno que otro polimorfo nuclear, pero principalmente aquí predominaban los macrófagos y los linfocitos. Hay que tener en consideración siempre que los pacientes con VIH son pacientes, cuando no están bien controlados, son pacientes inmunosuprimidos. Entonces, cuando se aborda un ganglio de un paciente con VIH, siempre hay que descartar que no sea algo infeccioso también. A menos que veamos un linfoma ya muy franco, o sea, que esté compuesto por muchas células con mucha tipia citológica, entonces pues que ya morfológicamente sea maligno, de entrada pues ya nos olvidamos de lo infeccioso o lo dejamos de lado. A lo mejor puede estar agregado también, pero en este caso no vimos nada sugestivo de un proceso maligno. ¿Qué hicimos? Buscamos causas infecciosas antes de someter a este paciente este tejido a estudios de inmunistoquímica y pues hacer que gaste el paciente porque los tiene que pagar él. Entonces le hicimos tinciones especiales para buscar microorganismos. Entre ellas le hicimos una tinción que se llama la tinción de Ziehl-Neelsen. No sé si alguien ya la ha escuchado y si sabe para qué nos sirve. La tinción de Ziehl-Neelsen o tinción de Barr también le dicen. ¿Alguien ya la conoce? A lo mejor pues la revisamos un poquito en microbiología. Así Creo es. que era para las bacterias alcohol resistentes. Así es. Ajá. Sí, Marta, perdón. No, profe. Ok. Así es, como nos dice Víctor, Barr son los bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces es una tinción para buscar estos bacilos que quién sabe con qué otro nombrecito los llamamos, a los bacilos ácido alcohol resistentes. Les decimos micobacterias, ¿sí? Micobacterias o bacilos ácido alcohol resistentes. ¿Qué enfermedad les suena que sea causada por este tipo de microorganismos? Que ya haya escuchado a alguien. Una muy muy común, así es, ya nos puso aquí Luis Arturo, la tuberculosis. Así es, tuberculosis. La lepra también, pero más común de diseminación, sobre todo aquí en México, la tuberculosis. Entonces,
Cuando vemos un crecimiento ganglionar generalizado, también podemos sospechar de tuberculosis, sobre todo si no encontramos datos francos de malignidad. ¿Qué hicimos? Hicimos una tinción de Barr o de Sim-Nielsen en este paciente y encontramos ahí dentro de los macrófagos, miren, muchos de estos bacilitos que son positivos para esta tinción, que fueron, pues son micobacterias en este caso. No podemos saber la especie exacta, sin saber si es Mycobacterium tuberculosis, puede ser Mycobacterium avium u otras micobacterias que causan linfadenititis en estos pacientes, porque eso solo se determina ya por pruebas de PCR. Entonces, ¿cómo quedó este diagnóstico? Bueno, no se salva de todo el paciente porque puede tener complicaciones, pero por lo menos no tiene un linfoma. ¿Sí? Entonces, esta fue una linfadenitis crónica asociada a micobacterias. ¿Qué quiere decir? Pues, aunque nos manden, fíjense, este paciente tuvo síntomas B, ¿sí? Perdió peso, seguramente no nos dijeron cuánto, pero tenía sudoraciones nocturnas y fiebre. Eso también se ve muy, muy frecuentemente en la tuberculosis. Si recuerdan, en la clase de linfoma les dije, los síntomas B son sugestivos de linfoma, pero no son exclusivos. Los podemos ver en otras patologías. La tuberculosis es una de ellas. Este paciente es VIH positivo, está inmunosuprimido. El SIDA, que ya es cuando ya está avanzada la infección por VIH, causa depresión de un grupo de linfocitos. ¿Quién ya lo ha leído? ¿Qué linfocitos son los que se acaban en los pacientes con SIDA? Los CD4. Así es, los CD4, que si recuerdan son los linfocitos helper, ¿verdad? Los que se encargan de mandar señales a otros células inflamatorias para coordinar o ayudar a coordinar la respuesta inmune e inflamatoria. En la tuberculosis se forman frecuentemente granulomas caseificantes. Si recuerdan, los granulomas tienen estos dos componentes que veíamos, tienen macrófagos y linfocitos, pero los macrófagos ahí tienen una morfología diferente, les llamamos células epitelioides. Eso era pregunta del primer examen. Componentes de un granuloma eran células epitelioides y linfocitos. En el caso de la tuberculosis, a veces se puede añadir la necrosis gaseosa central en el granuloma, pero para eso se necesita que haya una buena respuesta del sistema inmune. La mayoría de los linfocitos que están alrededor del granuloma, estimulando la transformación epitelioide de los macrófagos, son linfocitos T, justamente T helper. Entonces, en un paciente con SIDA o que ya tiene VIH desde hace mucho tiempo, no supimos en este caso cuánto tenía el paciente, pero los hallazgos aquí nos hablan de que está probablemente mal controlado. Ya tiene un estado de inmunosupresión. Entonces, cuando se infectan por tuberculosis, estos pacientes no forman granulomas o los forman muy pequeñitos y no hacen frecuentemente necrosis gaseosa. Y con esto el bacilo se disemina de forma más rápida que en un paciente que es inmunocompetente. Entonces se ve eso, una tuberculosis diseminada, hay crecimiento ganglionar generalizado, puede haber invasión obviamente al pulmón, pero a otros órganos como los intestinos o el riñón, por ejemplo. Y pues en este caso, en este paciente, pues fue una linfadenitis asociada a micobacterias que después se comprobó por PCR que era justamente por tuberculosis. Bien, ¿dudas con este caso? Muy bien. Vamos a continuar con el caso número 6. Pasamos ahora al tema de patología del hígado y de la vía biliar. Entonces, nos mandaron aquí biopsias excisionales de un paciente masculino de 48 años que nos reportan que tenía múltiples masas hepáticas ahí dentro del hígado. No tenía antecedente de alcoholismo ni serologías positivas para virus de hepatitis B y C. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ahorita vamos a regresar aquí a este detalle. En el hígado de este paciente encontramos que había varias zonas del parénquima. Todo esto de aquí es parénquima hepático. Estas células que vemos en el fondo son hepatocitos. Tienen algo de cambio graso. Vemos aquí que hay esteatosis también en algunas zonas. Y hay un proceso inflamatorio agregado. Estos dos focos, vamos a delimitarlos, son
focos inflamatorios. Aquí. Esta es una triada portal que está ahí oscurecida su morfología, no se pueden ver bien ni los vasos ni el ducto biliar porque hay muchas células inflamatorias. Aquí vemos otro grupo de células inflamatorias dentro del parénquima hepático, ya afectando ahí a los hepatocitos. Entonces tiene un proceso de hepatitis, pero en este caso es agregado, es secundario. ¿Secundario a qué? Miren, aquí lo estamos viendo de cerca. Los hepatocitos tienen un aspecto reactivo, ¿sí? Los que están más cercanos a los focos de inflamación. Todas estas células pequeñitas son linfocitos. Hay algunas células plasmáticas también. Aquí está una. Entonces, vemos que hay un proceso inflamatorio del parénquima. Hay cambios reactivos del parénquima también. Pero, ¿por qué está este proceso inflamatorio? Bueno, es un proceso reactivo a lo que vemos aquí en esta imagen. Del lado izquierdo de esta imagen vemos una lesión tumoral. Vemos que hay proliferación aquí de tejido. Y tiene, desde lejos, le vemos displasia arquitectural. Cuando hablamos de displasia, eso es parte del tema de neoplasias que ya vimos. Acuérdense, es un desacomodo, ¿sí? O una desorganización. Y les dije, nosotros nos referimos a la displasia en dos niveles. Cuando decimos displasia arquitectural, nos referimos a que es una displasia o una desorganización de las células de su acomodo normal en general. Por ejemplo, que si forman glándulas, que pues estas glándulas ya estén mal formadas, irregulares, etc. Y también hablamos de la displasia citológica, que les dije, para no confundirse, mejor hay que llamarle atipia citológica, que ya les puse también ahí un cuadrito en el que había varios aspectos que había que evaluar. Y se refiere ya a displasia o atipia, pero ya a nivel individual de cada célula. En este caso vemos displasia arquitectural, vemos algunas estructuras con un aspecto ductal, pero que están todas irregulares. Hay un estroma fibroso entre ellas y alrededor vamos aquí a delimitar en color amarillo primero donde sería más o menos el borde de esta neoplasia. De ahí hacia la izquierda, esa línea amarilla hacia la izquierda. Y aparte alrededor de esa neoplasia vemos un ribete de linfocitos. Aquí lo estamos delimitando. ¿Sí? Es una zona muy hipercelular que ya al acercarnos vimos que eran linfocitos. ¿Qué quiere decir? Que hay una respuesta inflamatoria activa contra este crecimiento tumoral. Ya al explorar más la neoplasia, vemos que está formando muchos ductos, estructuras ductales o con aspecto glandular, también les podemos llamar, y que hay un estroma fibroso muy denso ahí entre esas estructuras ductales, que le llamamos reacción desmoplásica. Ya a un gran aumento podemos ver que estas estructuras ductales o glandulares están compuestas por células de aspecto epitelial con citoplasma abundante, un núcleo de aspecto vesicular con nucleolo. Vemos también muchas mitosis como la que estoy señalándoles aquí. Entonces es una neoplasia maligna de estirpe epitelial. ¿Cómo le vamos a llamar? Pues carcinoma, ¿verdad? Entonces hay que determinar qué tipo de carcinoma. ¿Quién se acuerda cuáles eran los dos carcinomas más comunes del hígado? Son los únicos dos que vimos en el tema. ¿Era el hepatocelular y el colangiocarcinoma? Así es. Luis Arturo también nos puso aquí el hepatocelular y el otro es el que nos dijo también Víctor, el colangiocarcinoma. Son los dos. El más frecuente, si recuerdan, es el hepatocelular. En segundo lugar está el colangiocarcinoma intrahepático. Entonces, tenían por lo general características muy diferentes. En el colangiocarcinoma veíamos formación de estructuras ductales con una reacción desmoplásica periférica. Entonces, la morfología en este tumor va más como hacia un colangiocarcinoma. En el hepatocarcinoma se podían formar estructuras glandulares, se podían formar trabéculas y no veíamos tanta desmoplasia, o sea, tanta fibrosis ahí dentro del tumor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues usar estudios de inmunohistoquímica. Sí, este es el proceso normal. O sea, vemos la clínica del paciente, vemos la morfología de entrada del tejido que se nos remitió
y pues complementamos el diagnóstico con la inmunohistoquímica. Hasta aquí nosotros ya tenemos el diagnóstico de una neoplasia maligna, ¿sí? Muy probablemente de estirpe epitelial, o sea, un carcinoma. En raras ocasiones, muy raras ocasiones, vamos a ver algún linfoma o algún sarcoma epitelioide que nos dé esta misma morfología. Esto ya es casi exclusivo de los carcinomas. Entonces utilizamos un panel también un poquito extenso porque en esta ocasión no nos supieron definir bien si había afectación en alguna otra parte del cuerpo. Acuérdense, en el hígado pueden a veces sembrarse muchas metástasis de otros tumores. Cuando vemos múltiples nódulos, tenemos que sospechar también de que lo que vemos pueda ser metastásico. Un cáncer que nos da, por ejemplo, esta formación de glándulas es el cáncer de colon, ¿sí? Que vemos también en estas glándulas hay necrosis sucia muy parecida a la del colon. Hay detritos celulares y células inflamatorias dentro de la luz de estas estructuras ductales o glandulares. Entonces hay que tener en mente siempre la posibilidad de que esto sea algo metastásico. En este caso no lo fue. Hicimos un panel extenso, pero aquí les estoy mostrando las tinciones que ya nos dieron para el diagnóstico. Esta es una citoqueratina 7. En el hígado los hepatocitos son positivos para la citoqueratina, la llamada panqueratina, que es un cóctel que tiene muchos tipos de queratinas. Cuando hablamos de queratinas, son moléculas que forman el citoesqueleto de las células epiteliales. Entonces, prácticamente todas las células epiteliales tienen algún tipo de citoqueratina. Puede variar dependiendo del epitelio que estamos viendo. Por ejemplo, el de la piel tiene la citoqueratina 5-6, 5/6, es así como la utilizamos. En el caso de los hepatocitos, estos son positivos para la citoqueratina o el cóctel de citoqueratina 8-18 y la panqueratina. La vía biliar o las neoplasias del tubo digestivo pueden ser positivas para citoqueratina 7 o citoqueratina 20, dependiendo de la porción del tubo digestivo que estemos viendo. En este caso estamos utilizando una citoqueratina 7 en esta primera imagen, y esta nos está pintando positivas las células tumorales. Fíjense cómo nos resalta muy bien, aquí no necesito yo casi señalarlas, las estructuras ductales. Sí, vamos a acercarnos un poquito, por ejemplo aquí, ahí se ve muy bien una estructura ductal que está positiva para citoqueratina 7. Los hepatocitos que están aquí en la periferia, vemos por ejemplo aquí un grupo pequeñito, unas células tumorales ahí aisladas positivas para citoqueratina 7, y en la parte de acá arriba se ven los hepatocitos del tejido hepático residual que están negativos. Entonces esto nos funciona como un control interno. Cuando hacemos estudios de inmunohistoquímica siempre necesitamos controles interno en el mismo tejido o un control externo, otro fragmento de tejido que sirve como testigo ahí en la misma laminilla. Entonces aquí tenemos control interno negativo que nos dice que el tumor sí está positivo para citoqueratina 7. La citoqueratina 20 estaba negativa en ambos componentes. En los hepatocitos es negativa y en este tumor estuvo negativa también. Y le hicimos aparte otro marcador. Este de aquí es el llamado EPAR1. Es un marcador para hepatocitos. Aquí lo podemos ver positivo en los hepatocitos del tejido hepático residual, y del lado derecho todo esto sería el tumor y está negativo. ¿Qué quiere decir? Que no es un tumor con diferenciación hepatocítica o que provenga de los hepatocitos. Si no es un tumor que viene de los hepatocitos, ¿cuál es la otra opción que nos queda? Pues un colangiocarcinoma. Sí, el colangiocarcinoma intrahepático es negativo para los marcadores de diferenciación hepatocítica, el EPAR1, el Glipican-3, el arginasa 3, que son los principales, y es positivo para citoqueratina 7 y frecuentemente también para la 20. En este caso fue negativo porque tenía una diferenciación más o menos pobre el tumor. ¿Sí? Tenía
áreas ya como esta en la que las glándulas no se formaban tan bien. Entonces, por eso la expresión de las queratinas no fue homogénea. Pero fue un colangiocarcinoma, en este caso intrahepático. Nos reportan que son varias masas. Entonces, estos se presentan frecuentemente como tumores multifocales. No había afectación en este caso a la vía biliar extrahepática. ¿Dudas sobre este caso clínico? Bien. Nos quedan dos más ya para concluir. Este otro es también de hígado y vía biliar. Es de un paciente de 56 años que nos refieren que tiene una masa hepática. También tiene ascitis y datos de insuficiencia hepática. O sea, que este paciente ya tiene un daño hepático crónico. ¿Sí? Ya está en insuficiencia, por eso también tiene ascitis, porque acuérdense, el hígado es el principal productor de albúmina, y una hipoalbuminemia nos va a causar edema y nos puede causar ascitis, un derrame peritoneal. Entonces, en este caso dicen que tiene una sola masa hepática que está en estudio y nos mandan biopsias de esta masa. Aquí estamos viendo los primeros cortes teñidos con la tinción de rutina de hematoxilina y eosina y vemos que pues la mayoría del tejido está compuesto por células que tienen un aspecto de células epiteliales. Aquí estamos viendo un aumento intermedio. Vemos algunas zonas como esta que les voy a delimitar, que en el que las células, ahorita nos vamos a acercar más, en el que las células tienen una morfología que nos recuerda mucho a los hepatocitos normales, que incluso podrían ser hepatocitos normales que están reactivos, esta zona de aquí. El resto ya tiene una diferenciación más pobre, o sea, se ven como células epiteliales, pero hay algunas que incluso están más alargadas por ahí que podrían ser de tejido conectivo, o sea que podría ser a lo mejor hasta un sarcoma. Esto es una lesión neoplásica de aspecto francamente maligno, pero está pobremente diferenciada. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya tenemos el primer diagnóstico. Una neoplasia maligna, pobremente diferenciada, y hasta ahí. No le podemos todavía llamar carcinoma, no le podemos llamar linfoma, sarcoma, melanoma, cualquiera de los 4 principales diagnósticos de malignidad, porque por la morfología, o sea, por la forma de sus células, no podemos determinarlo. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues vamos a hacer estudios de inmunistoquímica. Aquí vemos un acercamiento a la zona que les delimité, donde se ven estas células con una morfología muy muy parecida a los hepatocitos. Son células poliédricas de una forma más o menos cúbica, con un núcleo central redondo, e incluso muchas de ellas tienen esto que se ve aquí, estas pequeñas manchas de que vemos aquí como de color amarillento o café, que es pigmento biliar, o sea, tienen pigmento biliar en su citoplasma. ¿Qué quiere decir? Que si son hepatocitos, no sabemos todavía si son neoplásicos o si están reactivos, porque los hepatocitos tienden a ser muy escandalosos. Cuando hay inflamación o algo así, se ponen reactivos y se pueden ver con mucha atipia citológica sin ser malignos. Pero también cuando hay una neoplasia maligna de los hepatocitos, si recuerdan, les dije en el carcinoma hepatocelular bien diferenciado, el diagnóstico pues también es bien complicado a veces, ¿sí? Porque la morfología no nos orienta muchas veces a que sea algo maligno. Hay que complementar con otros estudios. Entonces, probablemente, como vemos aquí una neoplasia ya maligna, pobremente diferenciada, probablemente estas células salieron de los hepatocitos que vemos aquí. O probablemente estos sean hepatocitos ya neoplásicos, pero que están bien diferenciados todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pruebas de inmunistoquímica. Aquí vemos un acercamiento, miren, a los hepatocitos con ese pigmento biliar ahí en su citoplasma. Entonces, aquí vemos otro acercamiento, pero ya es en la neoplasia. Fíjense cómo es una neoplasia con una diferenciación muy pobre. Las células tienen mucha anisonucleosis, pleomorfismo, vemos células con mitosis, los núcleos son vesiculares, tienen un nucleolo prominente. Y pues, ¿qué hacemos? Usar tinciones de inmunistoquímica. Esta que vemos aquí es una citoqueratina 7. Si recuerdan, les dije, la citoqueratina 7 es positiva en la vía biliar y la vimos positiva justamente en el caso anterior, que era un colangiocarcinoma, porque ese viene de la vía biliar intrahepática en ese caso. Aquí vemos el control
interno del tejido. Este es un conducto biliar que está positivo para citoqueratina 7, por eso lo vemos de ese color como café rojizo. Y todas las células que están alrededor son células tumorales. Voy a marcarles este de aquí que tiene, incluso hay 2 núcleos. Hay otra por aquí que está con el núcleo muy grande, hipercromático irregular. Entonces, fíjense cómo están rodeando este ducto, pero no nos pintan para citoqueratina 7, o sea, están negativas para citoqueratina 7. Los hepatocitos ya dijimos son negativos para citoqueratina 7, entonces ya vamos ahí avanzando hacia el diagnóstico de un probable carcinoma hepatocelular. ¿Qué hacemos? Con esto no tenemos suficiente, hacemos más pruebas. La siguiente, la citoqueratina 20, les dije, está frecuentemente positiva en la vía biliar. Tiene una positividad variable, en la vía biliar. En este caso no teníamos control interno, pero este es el control externo. Se montó un fragmento, en este caso es apéndice, ahí en la misma laminilla de la inmunistoquímica, y pues las células del epitelio de este apéndice, del epitelio de la mucosa, están positivas para citoqueratina 20. En el tumor estaba negativa esta citoqueratina. Todas estas son células tumorales y las vemos completamente negativas para ese marcador. Entonces ya tenemos 2 marcadores en este tumor. Citoqueratina 7 y citoqueratina 20 están negativas. Entonces muy probablemente no es un colangiocarcinoma, o sea, no viene de la vía biliar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues confirmar que sea un hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Esta tinción que vemos aquí, ya lo vimos en el caso anterior, es una se me fue el nombrecito. No, es un EPAR1, ¿sí? El EPAR1 nos tiñe los hepatocitos y nos tiñe los carcinomas hepatocelulares también, pero tiene una limitante. Miren, estas células que están positivas son estas que vimos aquí. Estas que tenían una diferenciación hepatocítica muy buena, o sea, por morfología se ven iguales a los hepatocitos. Entonces son las que están positivas en esta parte. Pero estas que están negativas, fíjense cómo la isonucleo está marcada, que se ve los núcleos de diferentes tamaños y formas. Son las células que estaban adyacentes. Todas estas de acá, que ya tienen una diferenciación más pobre. Con esto no descartamos todavía que pueda ser un carcinoma hepatocelular, porque estas células les vimos cambios ahí que podrían ser consistentes con una neoplasia. O sea, ya tenían mucha tipía citológica. ¿Qué nos falta? Pues confirmar de dónde salieron estas células que vemos acá con menos diferenciación. El EPAR1 es muy buen marcador para células con diferenciación hepatocítica, para hepatocitos, pero tiene el inconveniente que cuando vemos un carcinoma pobremente diferenciado como ya no las marca, ¿sí? No tiene una sensibilidad tan alta en los carcinomas pobremente diferenciados de origen hepatocelular. ¿Qué hacemos? Utilizamos otros 2 marcadores. Tenemos ahí en el hospital tenemos uno que es el Glypican 3, que ese nos marca, es también un marcador de diferenciación hepatocítica, pero ese es muy bueno para marcarnos los carcinomas pobremente diferenciados. Entonces se le hizo a este caso un Glypican 3 y pues lo vemos aquí positivo en el resto de células que no marcaban para el EPAR1. ¿Qué quiere decir? Que todas estas células, tanto las que tienen una buena diferenciación como una pobre diferenciación, son parte del mismo tumor. Entonces con esto ya integramos un diagnóstico, que es el carcinoma hepatocelular pobremente diferenciado, o grado 3. Aquí, aunque vemos, por si hay alguna duda, ¿por qué ese grado? Bueno, vemos que había zonas con buena diferenciación como esta y zonas con una diferenciación muy mala como esta, casi indiferenciadas. ¿Por qué no reportar las dos? Bueno, en el caso de los carcinomas o de cualquier tumor maligno, cuando se reporta la diferenciación, se va a reportar el grado más alto que se encontró. En este caso, vemos zonas de carcinoma bien diferenciado, pero como también vemos de carcinoma pobremente diferenciado,
Las de carcinoma bien diferenciado las ignoramos y nos quedamos con las de pobremente diferenciado porque es el tumor de más alto grado. En algunos casos en particular se pueden reportar los patrones. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, lo vamos a ver más adelante, se reportan 2 patrones distintos histológicos para darle un grado ya en conjunto al tumor. En este caso no, es únicamente un carcinoma hepatocelular pobremente diferenciado. Este paciente ya después nos dimos cuenta de que tenía antecedente de alcoholismo. En la muestra esta no vimos cirrosis, pero es que eran biopsias TRUCT, ¿sí? Biopsias percutáneas. Acuérdense, este carcinoma frecuentemente se asocia a la presencia de cirrosis. Y pues la edad del paciente masculino, 56 años con antecedente de alcoholismo crónico, insuficiencia hepática, ya muy probablemente tenía cirrosis hepática, y pues de ahí el siguiente paso que vemos muy frecuentemente es el desarrollo de una neoplasia de estas, un carcinoma hepatocelular. Bien, ¿dudas sobre este caso clínico? Yo, la última cuestión, la de Glican, que dio positivo, esta, ¿para qué tipo pues sí, para qué se usa? Ok, Glipican 3 es para hepatocitos, o sea, nos marca células que provienen de hepatocitos o que son, pues sí, hepatocitos, pero con una diferenciación más pobre. El primero, el HepAR1, este que vimos aquí, nos marca únicamente los que están bien diferenciados. Estos de acá están pobremente diferenciados, por eso están negativos, pero ya con el Glipican 3 también nos sirve otra que se llama arginasa 3, nada más que ahorita no lo tenemos en el hospital, pero sí. Nos marca los hepatocitos que ya tienen una pobre diferenciación. Y pues con eso ya integramos el diagnóstico. Sí, pero son para... Los dos son el Glipican 3 y el HepAR1 son para células de estirpe hepatocítica. Pero la diferencia que tienen es que uno de los dos las marca cuando están pobremente diferenciadas, que es el Glipican 3. El HepAR1 no las marca las que están pobremente diferenciadas. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, de acuerdo. Bien. Bueno, entonces vamos a concluir esta sesión de hoy con este último caso, sobre el tema de patología del tracto gastrointestinal. Este es un caso sencillo. Una paciente femenina de 62 años que ya nos referían que tenía un antecedente previo de cáncer de colon. Y estas fueron biopsias de seguimiento post-tratamiento. ¿Sí? Le dieron a la paciente adyuvancia primero. ¿Qué quiere decir? Le dieron ya sea quimio o radioterapia. Casi siempre les dan radioterapia, a veces le pueden dar combinada, pero por lo general es radioterapia antes de la cirugía para que el tumor reduzca de tamaño. Después la sometieron a cirugía a la paciente y después le dieron varios ciclos de quimio y radioterapia combinados. Entonces, una vez que los pacientes están ya en un estado de remisión, o sea que ya no tienen enfermedad detectable, se les sigue dando seguimiento, y era el caso de esta señora. Entonces nos mandaron varias biopsias de colon, ¿sí? Desde colon ascendente hasta el recto. La mayoría de las biopsias tienen un aspecto como este. Esta es una biopsia de colon normal, tiene presencia de infiltrado inflamatorio ahí, pero es la cantidad que vemos normalmente en la lámina propia. El epitelio también está en buenas condiciones, no lo vemos con datos de displasia, vemos bastante bien las células caliciformes, estas de aquí que tienen estas vacuolas grandes llenas de mucina. No vemos que haya linfocitosis intraepitelial. En algunas zonas hay muy escasa, por ejemplo aquí hay un linfocito metiéndose dentro del epitelio de la mucosa, pero no vemos un proceso inflamatorio activo. Y por lo general, pues todas en esta muestra, toda la mucosa estaba con un aspecto, vamos a decirle, saludable, o sea, no tenía ninguna alteración histológica. Salvo en una de las muestras que fue en donde se hizo el sitio de anastomosis, donde se había operado a la señora y después se reconectó ahí el colon. Ahí ya encontramos zonas como esta. Sí, estas son
glándulas que ya tienen una displasia. Sí, ya tienen displasia. Fíjense cómo si las comparan con estas, el epitelio de estas glándulas o de esta mucosa, de estas criptas crónicas o de la mucosa superficial, es de tipo cilíndrico, simple. Los núcleos están polarizados hacia la parte basal, o sea, están orientados todos casi pegaditos a la parte basal de la célula. El citoplasma es clarito, ¿sí? Aquí lo vemos mejor. Es claro porque tiene mucha mucina en su interior. Aquí ya no lo vemos. Son núcleos que tienen anisonucleosis. Algunos están redondos, otros están más grandes, ovalados, con forma de cigarro o acigarrados. Les dicen como los puros, ¿sí? O los cigarros, esos los habanos, que también les llaman así. Tienen pérdida de la polaridad. Vemos algunos núcleos en la parte basal, pero otros llegan hasta la parte apical de la célula. Y aparte el citoplasma de la célula ya está muy denso, no tiene nada de mucina, tiene un cambio que le llamamos mucopenia. Entonces, en conjunto, todo esto, aparte algunas células tienen en su núcleo lo pequeñito, ¿sí? Todo esto ya nos hace una displasia. En el tubo digestivo y en otros tejidos también, las displasias las vamos a dar un grado, como displasia de bajo o de alto grado. Obviamente la displasia de alto grado tiene más riesgo de convertirse en un carcinoma. Entonces, en este caso, es una displasia de alto grado. La lesión que se vio en esta señora era un llamado adenoma túbulo velloso. ¿Sí? Un adenoma túbulo velloso es como un pólipo que ya tiene displasia ahí en su epitelio. Eso de túbulo y velloso, bueno, depende de cómo esté creciendo el epitelio. Aquí no está formando, por ejemplo, estas vellosidades. Pero si vemos que en vez de formar prolongaciones, las criptas se meten hacia el estroma, le llamamos tubular. Si vemos las dos formas, le llamamos túbulo velloso. Entonces, es un adenoma túbulo velloso con displasia de alto grado. O sea, eso ya no es bueno en una paciente con ya post-tratamiento de cáncer de colon, porque puede haber riesgo de recidiva. Entonces, al seguir explorando la biopsia, miren, aquí vemos más de cerca la displasia, como algunas, pues se nota aquí mejor la anisonucleosis, la variación en el tamaño y la forma de los núcleos de las células, la hipercromasia, ¿sí? Vemos también algunas mitosis como esta de aquí. Entonces, una displasia de alto grado. Pero al seguir explorando las biopsias, porque eran varios fragmentitos en esta zona, no nos mandan uno solo. Miren, aquí está un fragmento, de aquí es otro fragmento de otro pellizco que dio ahí la pinza en esa región. Vemos que está la mucosa, esto sería la superficie de la luz, aquí sería la luz, y aquí metidos en la capa muscular vemos un grupo de glándulas, que eso ya no nos gusta. O sea, las glándulas no tienen por qué estar ahí. Si nos acercamos, bueno, vemos que las glándulas estas tienen atipia arquitectural, o sea, están irregulares, están en un sitio donde no deben estar. Vemos que hay reacción desmoplásica alrededor, o hay fibrosis intensa alrededor, y aparte tienen una desorganización entre ellas las glándulas. Por ejemplo, estas están encimándose una glándula sobre otra, fusionándose, dándonos un patrón que le llamamos patrón cribiforme. Ese lo vamos a ver más a detalle cuando hablemos de cáncer de próstata, porque ahí es muy representativo, lo vemos muy frecuentemente, pero es un patrón cribiforme. Cuando decimos cribiforme es con forma de criba. Una criba es una coladera. Entonces imagínense que esto es una coladera. También, por ejemplo, en cáncer de mama, lo vamos a ver, ya me acordé, en carcinoma ductal in situ hay un carcinoma que tiene un patrón cribiforme y se ve igualito a esto de aquí, como si fueran varias glándulas fusionadas. Y ya de cerca vemos que las glándulas, el epitelio de esas glándulas tiene displasia. Vemos anisonucleosis, que es la variación en forma y tamaño de los núcleos. Vemos hipercromasia y vemos mitosis, ¿sí? Una gran cantidad de mitosis. Aquí hay una mitosis, aquí hay otra mitosis, aquí hay otra mitosis, esta de aquí también, esta de aquí es una apoptosis. Hay muchas mitosis en estas glándulas, en este epitelio. ¿Qué quiere decir? Que está proliferando de una forma acelerada. Aparte, vemos otra característica,
que es esta, la llamada necrosis sucia. Si recuerdan, en cáncer de colon les dije, las glándulas del carcinoma hacen esa llamada necrosis sucia en la que se ven detritos celulares y células inflamatorias también en la luz de esa glándula neoplásica. Entonces, estos hallazgos morfológicos, aquí ya no hubo que hacer la inmunohistoquímica, porque la morfología y el antecedente pues ya fueron muy contundentes. En este caso pues es un adenocarcinoma invasor del colon. Aquí el grado de diferenciación se lo damos por el porcentaje de glándulas que todavía nos forma. ¿Sí? Aquí nos está formando todavía muchas glándulas, pues es moderadamente diferenciado y está infiltrando o es invasor. ¿Sí? Lo vemos en la capa muscular ya del colon. Entonces esto pues resultó ser una recidiva del tumor. Sí, el tumor cuando se hizo la cirugía de la paciente se reportaron ganglios positivos. Quiere decir que el tumor quedó, o los restos del tumor que hayan sobrevivido a la quimio y radioterapia posteriores quedaron por fuera del colon y después empezaron a infiltrar nuevamente de afuera hacia adentro. Por eso vemos la mucosa más o menos saludable y el tumor aquí metido en la muscular. En el caso de la adenoma tubular que tenía displasia, no le vimos continuidad con el tumor. ¿Sí? Entonces esto era una recidiva más bien que venía desde fuera del colon. Bien, ¿dudas sobre este último caso? ¿Y aquí van a tener que volver a operar a la paciente? Ahí depende. Si la paciente otra vez tiene, por ejemplo, forma una nueva masa, se puede volver a operar, pero aquí el inconveniente es que como no son detectables tan fácilmente, estos pueden progresar. Entonces cuando se vuelven a detectar ya las recidivas, a veces ya hay metástasis a ganglios linfáticos regionales o ya a distancia, o metástasis hepáticas. Entonces en el caso de esta paciente lo que se le hizo fue darle otros ciclos de quimio y radioterapia y pues seguirla valorando. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, pues muchas gracias a los que se pudieron conectar hoy. Con esto damos por terminada la práctica. Para mañana vamos a ver el tema de patología renal. Si alcanzan, si no lo han hecho, denle una repasadita muy breve ahí a la histología renal para que puedan entender mejor, porque en el tema lo van a ver que se hablan mucho de compartimentos, que el glomérulo, los túbulos, el intersticio, y si no se acuerdan bien de la histología, pues va a ser más difícil que lo entiendan. Bien, pues gracias por conectarse, les digo, descansen y pues nos vemos mañana. ¿Sí? Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos.